Muy buenas a todos. Deciros, chicos, que en 2019, en primavera, viajé hasta el Parque Natural de los Alcornocales, en Andalucía. El objetivo era claro: ponerme en contacto con alguien que me pudiera llevar hasta los hábitats donde viven la Drosophilum lusitanicum. Ya sabéis, esta mítica planta carnívora casi endémica de la península, aunque hay que reconocer que también crece en el norte de África. Así que me puse en contacto con la mejor persona que podría llevarme a los diferentes emplazamientos donde habita Drosophilum lusitanicum, el profesor Fernando Ojeda, un profesor investigador botánico que llevaba años estudiando esta mítica especie. Así que tras ponerme en contacto con él, nos fuimos a ver los diferentes espacios naturales. Deciros que tendréis otro vídeo en el cual se detallará un poquito más lo que fue la visita, las excursiones, cómo fue el hábitat, bueno, todo grabado. En este vídeo básicamente nos vamos a centrar en la entrevista, ¿vale? Y es que después de ver los emplazamientos naturales pude entrevistarle. Creo que tengo que deciros que, por desgracia, la entrevista no se oye del todo bien, porque hizo bastante viento. En la zona de Gibraltar es una zona donde hay bastante viento, y yo no tenía en ese momento pues micrófonos externos. Por suerte ahora sí ya dispongo de estos dispositivos, con lo cual me permiten una calidad de audio muchísimo mayor. Bien, ese fue el problema y por lo tanto tengo que dejaros con la entrevista con serios problemas de escucharla bien, especialmente al principio, en el momento en el que soplaba más el viento. Lo siento mucho, la verdad que he estado pensando bastante de si llegar a editar y a publicar esta entrevista o no, pero creo que aunque se oiga mal, pues algo podréis escuchar. Chicos, os dejo con la entrevista. Bueno, empezaremos con la entrevista. Hay bastantes preguntas, ya te lo digo ya. Que, bueno, la primera de todas van a ser diferentes bloques, ¿vale? Desde presentación, luego la biología de las plantas, una parte más fisiológica, la otra es ecológica, biogeografía, y ya para terminar un poco sobre su cultivo. Básicamente vamos a tocar estos bloques. El primero es, obviamente, la presentación, ¿eh? ¿Quién es fundamentalmente Fernando Ojeda y cuál es su currículum? Una pregunta un poquillo para conocerte un poco más. ¿Contesto ya? Sí. Bueno, yo soy Fernando Ojeda, soy profesor de botánica de la Universidad de Cádiz y llevo en la Universidad de Cádiz desde hace, pues ahora va a ser desde el 2019 años. Antes estuve en la Universidad de Sevilla, donde hice mi tesis, pasé 2 años en Sudáfrica haciendo un postdoc, y bueno, estuve con diferentes contratos, con un contrato con Ramón y Cajal, empecé en la Universidad de Cádiz y bueno, ahora desde hace poco soy catedrático de la universidad. Muchas gracias. Bueno, otra pregunta es en relación a tu currículum. ¿Por qué te decidiste a estudiar la Drosophilum lusitanicum? Bueno, mi interés, debo decir que fue tangencial, porque yo, una de las líneas de investigación que llevo es la ecología, biogeografía y conservación del brezal mediterráneo o Erriza. Y el Drosophilum lusitanicum es una especie endémica de este tipo de ecosistema en el suroeste de la península ibérica, aunque llega hasta por Portugal hasta Oporto y del norte de Marruecos, siempre en Erriza, en brezal o en hábitats transformados a partir de estos brezales. Y el interés que yo tenía era usarla como modelo, como estudio de caso, para tratar de mostrar la importancia del fuego en este tipo de ecosistema. Entonces, viendo que es una especie que está asociada a la Erriza, pues ver la importancia, o sea, el papel del fuego en la dinámica poblacional de Drosophilum. Y a partir de ahí empecé ya a leer cosas de plantas carnívoras, porque yo no soy un planta carnívoro. Sí, y sí. Bueno, ahora poco a poco me estoy volviendo, pero porque he visto que esta planta en particular es
Es fascinante. Sí, lo es. Esta planta, la Drosophilum, ¿es conocida por la población de aquí o pasa más bien desapercibida? Yo pienso que pasa muy, muy desapercibida, excepto los aficionados a la historia natural. Eso pasa muy desapercibido. Incluso mucha gente que hace senderismo no la conoce. No la conoce. Cuando hablas de planta carnívora, luego cambia el chip totalmente, ¿no? Sí, aunque esta planta carnívora, a pesar de, bueno, que muchas de las cosas las sabe estudiar, lo fascinante que es, cuando yo se la presenté, yo voy mucho con mis hijos al campo, cuando eran pequeños, una de las veces que vinimos aquí, una de las primeras veces que vinimos al Parque de los Alcornocales, les dije que le iba a enseñar plantas carnívoras, estaban ellos súper emocionados, y cuando se la mostré me dijeron, ¿eso es? Y se llevaron una pequeña decepción. Sí, sí. Porque no, ellos esperaban una lionea o algo así. La atrapamoscas de toda la vida. Bueno, vamos a pasar a preguntas relacionadas con el grupo de investigación. Y es ¿cuál es el hallazgo más importante que habéis hecho en vuestro grupo de investigación en relación a Drosophilum, o el que tú consideras que es más relevante? Bueno, hay una cosa que aunque se sabía, pero que es algo que todavía a los investigadores que trabajan con plantas carnívoras le llama mucho la atención, es el hecho de que sea una planta, una de las pocas especies de planta carnívora del planeta, quizá la única del hemisferio norte, que vive en suelos secos. Es decir, todas las plantas de hecho el modelo de evolución del carácter carnívoro en planta, una de las cosas de las premisas es que el agua no sea limitante, el agua del suelo. Suelen estar la mayoría de las especies en pantanos, suelos turbosos, muy oligotróficos, por supuesto, tienen que ser muy pobres en nutrientes, pero en zonas con mucha agua. Y Drosophilum lusitanicum no lo es. En mi grupo estamos tratando de ver esto a qué se debe. Yo creo que mucho tiene que ver la capacidad que tiene de poner, de distribuir, de colocar azúcares libres en las gotas de mucílago, que hace que sean más resistentes a la desecación. Y quizás, bueno, aparte de la dinámica poblacional que está estudiando, bueno, que lleva estudiando desde el 2011 una estudiante de doctorado que tuvo, que se doctoró en el 2016, María Panif, y que sigue ya estudiando la demografía de Drosophilum, que es una especie, como digo, que hemos visto que está asociada al fuego, pero que en hábitats secundarios la dinámica poblacional cambia. Eso es algo muy, muy, muy interesante y que tiene muchas implicaciones para la conservación de la especie. Pero quizás sí lo más llamativo puede ser que, a pesar de que a mis hijos no le pareciera fascinante como planta carnívora, lo que vimos es que es una de las pocas especies de plantas carnívoras que requiere de la captura de presas para crecer. Es decir, que no es capaz de tomar los nutrientes del suelo. Podríamos decir que es muy carnívora, o como se diría en Cádiz, es carnívora. Carnívora, de verdad, de pura cepa. Bueno, ¿hay alguna incógnita que te gustaría resolver con Drosophilum? Así que tengas como una pregunta que no puedas contestar de momento y que te gustaría poder contestar en un futuro próximo. Bueno, hay muchas, pero que están ahí en la recámara, que están hace falta financiación. O sea, ahora mismo tengo un proyecto que se acaba y bueno, ahora falta financiación, pero hay cosas muy interesantes como este hecho de la distribución de azúcares en el mucílago. Bueno, sería interesante probarlo de forma experimental. Estamos también, en esto estamos trabajando, no hemos publicado nada al respecto, pero ya tenemos resultados preliminares que tiene que ver con los aromas, con los compuestos orgánicos volátiles que tiene esta planta. Ya Darwin, en su libro de plantas insectívoras, notó que esta planta de alguna manera debe atraer de forma activa a los insectos, y es así. Es decir, esta planta, entre los compuestos volátiles, compuestos orgánicos volátiles que emite, están aldehídos, ácidos grasos
que tienen este olor a fruta pasada, y los aromas los compuestos orgánicos de las flores son diferentes. Es decir, ya hemos visto que eso puede contribuir a la ausencia de conflicto polinizador-presa que existe en esta especie. Entonces, sobre eso estamos trabajando ya. Falta que... Me gustaría saber exactamente cómo se mueven los azúcares por dentro de la planta para traslocarlos a una zona u otra, ¿no? Entiendo yo. Sí, eso bueno. Esta planta, como sabes, es una de las que tiene, si no la que más, su glándula, las glándulas en las que tiene glándulas peltadas, por las que excreta el mucílago, pues son las estructuras glandulares de las más complejas, si no la más compleja de todas las las que existen en el reino plantae, vamos, en las plantas, en todas las plantas. Y una de los aspectos interesantes es que está irrigada estas glándulas tanto por haces de xilema como de floema. Entonces por ahí... Cuando en Drosera serían solo por xilema, ¿no? Correcto, en Drosera solo de xilema. Entonces tiene la capacidad de ubicar estos azúcares libres que, como digo, tienen o le inferirán la propiedad a la glándula de no desecarse tan rápido. Y bueno, pregunta, esta es un poco obvia, pero vas a seguir trabajando, entiendo, con Drosophilum en un futuro cercano al menos. Sí, es uno de mis proyectos, de mis líneas de investigación, y quizá en este momento una de las que más me divierte. Claro. Vamos ahora con la fisiología. Ya te advierto ahora que algunas preguntas es posible que no las sepas, ¿vale? La mayoría. No te preocupes, porque son a lo mejor son muy concisas, ¿sabes? Son preguntas que he ido a buscarlas. Bueno, la primera, me la has comentado un poquito, es la adaptación exacta o la más parecida, lo más exacto que puedas. ¿Cuál es la adaptación que le permite vivir en zonas secas? Bueno, los azúcares del mucílago sería una de ellas, que evita que se deseque rápido. Ya Darwin lo habla en su libro cuando habla de Drosophilum, que las hojas de Drosera se secan muy rápido y cuando las corta, pero las de Drosophilum duraban de 2 a 3 días con mucílago. Y otra característica de esta planta, que también la diferencia de prácticamente el resto de plantas carnívoras, es la raíz tan potente que tiene. Tiene una raíz de una planta con unas hojas de una roseta solamente de 21 de 15 centímetros, tiene una raíz de más de 24 centímetros, bastante potente. Es decir, la relación de hoja a raíz es desproporcionada. Para una planta carnívora es, si no desproporcionada, es bastante generosa, podríamos decir. Es una raíz que no tiene estructuras especializadas en adquisición de nutrientes, no parece tener, bueno, es algo que quiero ver más, aunque ya en la literatura lo dicen, pero me gustaría poder comprobarlo con las tinciones adecuadas, pero no parece que tenga ningún tipo de micorriza. De hecho, no tiene raíces finas, pero no le he visto así pelos radicales transparentosos. Esa raíz tan potente, su única función debe ser la obtención de agua. Sí. ¿Y tendrían algo que ver los estomas en este caso? Es decir, cierre de estomas o algo similar, o de momento no hay nada escrito sobre eso? No, ahí me pillas. Yo de los estomas o sea, no he hecho ninguna medición de conductancia. No. Ni siquiera he visto los estomas a la lupa binocular en esta planta. No lo he visto. Otra pregunta sería, se sabe que el mucílago de Drosophilum es más fuerte que en Drosera y por lo tanto tiene capacidad para capturar presas de mayor tamaño. La composición de Drosophilum y Drosera del mucílago es muy diferente en tema de azúcares. Bueno, en tema de los carbohidratos que producen ese mucílago, esa goma, no tengo ni idea, no lo sé. Yo sí creo que debe tener más compuestos, tanto volátiles como no volátiles, por lo que te decía antes de los haces de floema que irrigan las glándulas,
pero no te puedo decir mucho más. Incluso tampoco podría asegurarte que ese mucílago sea más fuerte en Drosophilum que en Drosera, porque hay alguna especie de Drosera que lo tienen bastante fuerte. Bueno, esta sí que para mí es interesante. No sé si me la sabrás responder, pero la mayoría de las plantas carnívoras son plantas C3, ¿vale? Es decir, ciclo de 3 carbonos. A excepción de algunas pinículas, no sé si lo sabías. ¿Podría la Drosophilum ser una planta C4 y por lo tanto de esta forma entenderíamos que está muy bien adaptada a las condiciones de sequía y puede hacer un uso bastante eficiente del agua? Pues es una buena pregunta, pero no tengo ni idea. No se ha medido, al menos vosotros no lo habéis medido, como planta si es C3 o C4. No. Porque yo diría viendo que hay mucha gramínea por aquí y tal, bueno, no sé hasta qué punto podría ser también una planta C4. No, de hecho, donde hay muchas gramíneas por aquí, está viendo, pero donde Drosophilum está no suele haber muchas herbáceas. Pero vamos, esto es una cosa que lo saco casi de los libros de texto de biología, es una planta leñosa, subarbustiva, así que yo diría que probablemente es C3, pero no lo he mirado. La rubisco... Voy a apuntármelo. Fantástico. La rubisco es una proteína encargada, como ya sabrás, de fijar el CO2 en las plantas. Y en el clima mediterráneo, debido a la estación seca, la alta radiación durante muchos meses del año y en ciertas zonas la alta salinidad que tenemos, suele ser muy eficiente. ¿Habéis medido la eficiencia de esta enzima en Drosophilum? Porque se sabe que en las especies de clima mediterráneo suele ser bastante más eficiente. No sabía si lo habíais medido. La misma rubisco, o sea, dentro de planta C3. Eso explicaría, por ejemplo, una de las cosas que yo he visto es que la Drosophilum crece muy rápido en relación a otras especies de plantas carnívoras. Y ella tiene un factor limitante que es el agua, y de alguna manera yo entiendo que la Drosophilum tiene que llegar a una cierta etapa, no te diré adulta, pero sí de juventud, antes de que llegue la estación seca para sobrevivir. No sé si me equivoco. Por lo tanto, veo un crecimiento muy rápido. Mientras una Drosera en alcanzar un tamaño de unos 20 centímetros puede tardar 2 años fácilmente, dependiendo de los insectos que haya cazado, una Drosophilum en el mismo periodo, para alcanzar el mismo tamaño, te tarda meses, 3-4 meses. Entonces, me cuestiono si realmente es que tiene una rubisco muy efectiva. Y por lo tanto, podría ser interesante encontrar la eficiencia de la rubisco en este caso, o el gen que expresa el gen de la rubisco. Por eso te preguntaba si hay mediciones. Es posible que no las haya y que ni haya bibliografía sobre eso. Yo no he visto nada en la literatura, de luego, ni te puedo contestar a esa pregunta. No lo sabía. Yo sé que esta planta sí que lo que sí hace, sí que tiene un crecimiento relativamente rápido para una planta carnívora, pero lo que sí hace es que, aunque hay diferencias entre micrositios, muchas en verano paran. Incluso parece que casi se secan, le quedan pocas hojas verdes y con muy pocos pelos glandulares, y cuando llega el otoño rebrotan. Es como la latencia de verano, ¿no? Una cosa así. Sí. No es que rebroten, sino que siguen esa roseta vuelve como a reverdecer. A mí me ha pasado, pero ya no reverdeció, ya directamente se secó, así que... bueno, la otra pregunta es que, bueno, tienen que ver con la fotosíntesis, pero entiendo yo que tampoco habéis medido tema de fotosíntesis, no. Vale. La capacidad de absorción de nutrientes por parte de las raíces de muchas plantas carnívoras como Dionaea es más bien limitada. ¿Tiene las raíces de Drosophilum capacidad para obtener nutrientes, o aunque sean pocos, tienes cierta capacidad, o prácticamente todo viene de las glándulas, de las hojas? Pues mira, hace poco publicamos un trabajo donde queríamos ver de dónde
si era capaz de tomar los nutrientes del suelo, y hicimos un experimento en el laboratorio en el que fertilizamos, teníamos dos grupos de plantas en las que a una le dábamos moscas, Drosophila virilis, que criábamos en el laboratorio. A otro grupo no le dábamos moscas, y dentro de esos dos grupos teníamos 3 niveles de fertilización: no fertilización, fertilización débil y fertilización fuerte, con una solución Howland. Y queríamos ver si cambiaba la proporción, el ratio de isótopos estables, es decir, con una mayor proporción de isótopos del nitrógeno, en este caso es lo que medimos, del nitrógeno pesado, en plantas que estaban alimentadas con moscas. Las plantas que fertilizábamos y no le dábamos moscas, veíamos que tenían un delta N15 muy alto, es decir, que ese fertilizante que echamos al suelo lo asimilaba tanto en raíces como en hojas, pero las plantas no crecían. ¡Ostras! No crecían, se quedaban muy pequeñas, y a las que le dábamos moscas, pues crecían, y en la mitad que no le dábamos moscas sí había un pequeño efecto de la fertilización, es decir, la que no fertilizamos no crecía nada, se quedaba muy chiquitita, y la que fertilizamos crecía algo más, habiendo diferencias significativas, pero en el bloque de las que sí le damos moscas crecían muchísimo, como de varios órdenes de magnitud más, y no había diferencia entre fertilizarlas. Eran o no mucho más fertilizarlas. eficientes cazando por las hojas que por las raíces. Crecía, claro, para crecer necesitaban tener las moscas. Eso es lo que yo te he dicho antes, que, Sí. que era carnívora. Claro, claro. Pero ya está medido, me refiero a... Sí. está O sea medido. que la planta... Y además eso nos sirvió para ver, porque uno podría pensar, bueno, tú le estás dando la solución Howland, pero se está... Desparramando por abajo. Claro, por la maceta, y las raíces, por lo que sea, no la toman. Pero la planta sí la toma, pero no crece. Curioso. Algunas plantas... Vamos vamos ahora con algunas preguntas de ecología. Ya tu campo. No sé si mi campo, pero me siento más cómodo que el anterior. Sí. Algunas plantas carnívoras tienen relación con otros organismos, algunas de tipo simbionte o comensalismo. ¿Existe alguna relación interesante de Drosophilum con otros organismos? Bueno, aparte de con los polinizadores y las presas, en principio uno cabría pensar que no, pero esa es otra de las líneas que estamos estudiando ahora, porque yo sospecho que sí. ¿Algún depredador que se aprovecha? ¿Un depredador que va a consumir la presa de ahí? ¿O tiras por esta parte o tiras por Bueno, yo he visto alguna vez, pero así anecdótico, arañas del género Cochiura andando por Drosophilum, por hojas de Drosophilum, que no se quedan pegadas? No, no he visto que coja presas, pero no sé, puede que coja algunas presas si no están muy embadurnadas de mucílago, si a lo mejor las coge, y podría ser un caso de cleptoparasitismo. Pero el tipo de simbiosis que yo estoy explorando y que puede ser tremendamente interesante es simbiosis con bacterias. Ostras. En el mucílago. Vale. Es decir, algo que pasa en muchas carnívoras, de hecho, como por ejemplo en la Sarracenia purpúrea, se cree que más que enzimas, lo que realmente funciona son bacterias. Pero en este caso, obviamente, hay enzimas en la Drosophilum. Hay enzimas, se han encontrado. Sí. Es más, las bacterias no le ayudan a digerir, creo yo. Es algo más divertido, mucho más divertido. Sí, yo creo que sí, porque puede ser otra de las razones por la que esta planta mete azúcares libres en el mucílago, porque esos azúcares son fuente de alimento para estas bacterias, que son bacterias del ácido acético, probablemente sean del género Asaya, que es un grupo de bacterias que se ha encontrado asociada a plantas, y en algunas se ha encontrado asociada al néctar de flores. Acidifican mucho el néctar. Bueno, yo he medido el pH de las gotas de mucílago, es 2,8. 2,8, wow. O sea, es muy ácido. O sea, ahí hay actividad bacteriana, y
entre los compuestos orgánicos volátiles que produce, que emite Drosophilum, uno de ellos es el ácido acético, que probablemente venga de esta actividad bacterial. Claro, las del género Asaya, esta, y ahí es donde yo ya se me erizaron los pelos del pescuezo, es que estas bacterias fijan nitrógeno atmosférico. Ostras. Con lo cual puede que sea una forma de dar nitrógeno, claro, adicional de dar nitrógeno a la planta y de proporcionarle el ácido acético como coatrayente, porque el ácido acético, que no es mucho, es sobre todo para las moscas, como el perejil para Arguiñano, es decir, estos aldehídos, estos ácidos grasos que huelen a fruta pasada, los aldehídos huelen a basura dulce, si le metes esa pizquita de ácido acético, ya los dípteros, las moscas se vuelven locas. Ostras, es muy interesante esto. Vamos a una pregunta que está medio contestada, pero me gustaría que fueras bastante conciso. En cuanto a la captura de insectos, ¿qué mecanismo utilizaría Drosophilum para atraer a las presas? ¿Sería básicamente volátil? ¿Sería color? ¿Sería falso néctar? ¿Qué es realmente lo que atrae a los insectos? Porque es una planta que realmente atrae muchísimo a los insectos y además es una gran depredadora. Yo creo, bueno, hubo un trabajo muy desde el año 85, no recuerdo los autores, estaba publicado en New Phytologist, que ellos hablaban que esta planta al amanecer, sobre todo al amanecer y al atardecer, refleja mucho el ultravioleta y eso puede atraer a insectos, pero yo pienso que la principal atracción es olfativa. Es olfativa. Son los compuestos orgánicos volátiles que atraen principalmente a dípteros, y la mayoría son insectos no polinizadores, son dípteros, son lepidópteros, me has comentado. Lepidópteros que son polinizadores, pero en este caso no van a polinizar porque no va a las flores. Iría al falso néctar, ¿no? No, fíjate que uno de los volátiles, no ahora me pillas. Tenía que tener aquí mis notas y no las tengo, pero en las hojas uno de los compuestos volátiles que produce es una feromona de lepidópteros, principalmente de lepidópteros. Para llamar la atención. Claro, y van porque incluso en agosto o septiembre, cuando no hay flores, cae estas mariposas que son nocturnas, además, que son polillas blancas casi todas. Sí, hemos visto algunas atrapadas. Y no recuerdo ahora también. Perdona por las polillas blancas. Faltaría. En mis notas tengo el género, pero no son polinizadores. Después caen también algunos himenópteros, pero que son avispas de la familia Neumónido. Había otras familias que son parasitoides de dípteros, es decir, que van a los sitios donde están los dípteros para cazarlos. ¿Y sería una captura accidental? ¿O? No. Ellos van porque también van al olor al que van las moscas, pero no a comer la fruta o las moscas, pero van a buscar. Polinizador natural de Drosophilum. ¿Cuál es el polinizador natural de Drosophilum? Hay unos cuantos. Básicamente es un tipo de polinizador. No, es una flor abierta, no completamente abierta, así en forma de embudo. Los principales polinizadores son coleópteros, hay algunos de pequeño tamaño, de nuevo no tengo aquí mis notas, no te puedo decir los géneros, memoria es tremendamente débil. Coleópteros pequeños y medianos, también van a algunos himenópteros, pequeñas abejas, siempre a recolectar polen, y he visto una especie de sírfido. Ostras. Sírfidos también van. Lo que serían las falsas abejas. Sí. Las falsas abejas. Son moscas que se mimetizan como si fueran. Sí. Pero los principales, sin duda, y tanto en cantidad, o sea, en visitas, como en diversidad de especies, son coleópteros, sin duda. Otra pregunta sería, sabemos que ser carnívora implica un coste energético muy importante, pero debería suponer una ventaja para la especie en este caso. ¿Es Drosophilum una buena competidora con la eriza?
No, de hecho es una muy mala competidora, porque de hecho en su hábitat natural, si tú quieres ver Drosophila en una riza, tienes que ir a una riza que haya ardido. Es una planta pirogénica y en esa ventana temporal de los primeros meses hasta el tercer cuarto año después del fuego, ahí está Drosophilum, pero luego cuando el brezal se regenera, Drosophilum no tiene nada que hacer, no es capaz de capturar insectos y muere. La población queda latente en el banco de semillas. Ostras. O sea que no es buena competidora. No es buena competidora. ¿Y tiene mecanismos adelopáticos para competir con otras especies, inhibiendo germinación o comunicándose con otras por compuestos volátiles? ¿O esto de momento no se sabe? No, lo único que hemos visto es que sí, ella tiene comunicación con compuestos alelopáticos, pero como receptora. Es decir, lo que hemos visto es que las semillas de plantas, si tú las riegas con agua destilada, tienen una germinación de 40 no llega, del 30%. Si les das un choque térmico, la germinación sube, como la mayoría de las plantas pirófitas, que tienen germinación pirogénica, la germinación es del 80-90%. Y plantas que hemos regado con un exudado, es decir, con agua destilada, en la que hemos metido plantas macerado de plantas. Claro, macerado de plantas de la riza, hemos hecho un té frío que luego hemos colado y lo hemos regado con eso, la germinación baja al 10%. Ostras. Es decir, que de alguna manera es una señal química para no germinar. Y luego hemos comprobado si no germinaban porque se morían, pero no, la viabilidad era exactamente igual que en otras. La viabilidad es de cercana al 100%. Wow. ¿Dónde se encuentra la población más grande de Drosophilum? No hace falta decir localización exacta, digo por zona. ¿Se encuentra en la zona de Cádiz, en la zona de Andalucía? ¿Se encuentra en Portugal? ¿Se encuentra en el norte de África? Donde más poblaciones hay es en la península gaditana, de la zona norte del estrecho de Gibraltar. Ahí es donde más hay, sin duda. Hay poblaciones muy grandes. Esta de prisioneros podría ser una de ellas. Hay otras poblaciones muy grandes. Hay poblaciones efímeras, depende de que el hábitat sea primario o secundario. Pero quizá una de las más grandes que he visto yo está bajo el mirador de Isabel II en Ceuta. Casi en la frontera ya con Marruecos, no en la ciudad de Ceuta, sino en el campo, ya casi pegado a la frontera con Marruecos. Hay una población brutal. Bueno, ¿en qué situación de vulnerabilidad se encuentra esta especie? Está catalogada en el libro rojo la lista roja española, y está catalogada como vulnerable, y en la de Andalucía creo que también como vulnerable. Las poblaciones no están mal. Yo creo que su catalogación debería ser mayor, más amenazada, porque no ya solo porque es verdad que algunas poblaciones están muy bien, pero realmente esta es una especie que no solamente es rara ecológicamente porque es carnívora, es rara geográficamente porque es una especie endémica, sino que además es rara filogenéticamente, porque pertenece a una familia, la familia Drosophilacea, que solo incluye Drosophilus lusitanicum. Si se extingue Drosophilus lusitanicum, se extingue todo un linaje, no el género, la familia, se extingue toda una familia. Y sus parientes más cercanos son las Ancistrocladáceas, las Biancofiláceas, son familias que tienes que ir al África tropical. No tiene parientes cercanos en el Mediterráneo, es decir, es una planta, como diría el padre de Julio Iglesias, rara. Bueno, de ahí la importancia a lo mejor también de esta especie, ¿no? Que el linaje que es solo es una familia, un género y una especie, en este caso. Es muy interesante. Bueno, esta ya te lo he hecho fuera de cámara, pero bueno, ¿afirmarías que se pueden realizar esquejes a partir de Drosophilum lusitanicum y que sobrevivieran? No tengo ni idea. Desde luego es una planta, bueno,
el enraizamiento con esquejes, mientras tengas nudos, si lo ayudas con hormonas, con giberelina y eso, podría. Yo te tengo que decir que como jardinero y cultivador soy un desastre. Mejor científico. Sí. Y no lo sé, desde luego no es una planta que no es rizomatosa, no se multiplica por esqueje en la naturaleza, es una planta que no lo hace. ¿En qué sustrato viven las Drosophilum lusitanicum? Pues sustrato muy pobre y de arena muy suelta. Aquí en la región del Estrecho de Gibraltar están principalmente en suelos derivados de areniscas oligomiocénicas. Son suelos que tienen un pH, suelos escasos, con un pH entre 4,5, 4,8 o 5 como mucho, y tremendamente pobres en nutrientes. Ya si vas a Portugal, en el sur también hay este tipo de areniscas, en la Sierra de Monchique, en Barranco do Bello, y ya en el norte está en suelos derivados de granitos, de pizarra. Todas las carnívoras necesitan valores de conductividad de agua bastante bajos. Diríamos que además tienen poca tolerancia a la cal, son calcífugas. ¿Qué podríamos decir de Drosophilum? Pues, hombre, calcífuga es decir, si las tienes en cultivo, nosotros en el invernadero trabajamos con agua descalcificada, con descalcificadoras bastante potentes de osmosis inversa, y no tolera no tolera el carbonato cálcico. No las veremos crecer en zonas con carbonato cálcico. Pues. No, yo no creo. Bueno, ahora vamos al apartado del cultivo, pero creo que lo dominarás. He leído que en vuestros experimentos, para hacer germinar las semillas, hacéis tratamientos de calor a 100 grados. Explícame un poco cómo lo hacéis. Pues son un tratamiento a 100 grados, 5 minutos, mucho a 100 grados, pues lo que hacemos es precalentar el horno a esa temperatura, ponemos las semillas hacemos unas bandejitas de papel de aluminio, la colocas en el horno y ya está, 5 minutos la sacas y ya las tienes. Ostras. ¿Y habéis utilizado algún otro tipo de tratamiento con resultado positivo, como por ejemplo una escarificación? Bueno, lo hemos visto en la literatura, nosotros no lo hemos hecho, pero seguramente que sí, Escarificando, pero los resultados en tratamiento térmico son positivos de germinación. Totalmente, o sea, que estamos hablando de germinación del 80%, 90%, o sea, que es muy alto. Muy alto, incluso yo diría más que en escarificación, sí. Más que con escarificación es más bajo. ¿Qué sustrato utilizáis para el cultivo? Pues lo que utilizamos es una mezcla al 50% de arena silicia, esta que es la arena de filtro de piscina. Correcto. Y al 50% en volumen, más o menos, no en peso, con turba rubia. Vale. Lo que se llama en inglés el moss peat. Sí, es lo que utilizamos todos los que cultivamos carnívoras. Bueno, yo he tenido mejores resultados en fibra de coco, con un pH de 6, mucho mejor en fibra de coco que en turba, pero muchísimo mejor. Sí. Y porque en turba morían mucho antes y en cambio en fibra de coco viven más tiempo. Y yo se lo he dicho a algunas personas que luego posteriormente han repetido el experimento con fibra de coco y también les vivían más. Yo una de las cosas que he notado de todas maneras es que en cultivo esta planta, no sé si a ti te ha pasado también, se comporta como bianual. Sí, vive muy poco. En 2 años fructifica y muere. Tiene como aquí en campo es igual, el primer año germina y echa una roseta. Si es después del fuego, en condiciones muy particulares, una roseta muy grande. Y vive como juvenil, no florece. En el segundo año florece. Y en campo ya esa roseta se va y salen 2 o 3 rosetas y ya empieza a ramificarse y puede vivir lo normal son 3-5 años, y en sitios perturbados pues puede llegar a vivir 7 años, 8 años, pero en el invernadero tras la primera floración se muere, es decir, es como una bienal estricta, ¿no? Ostras. ¿Tipo de maceta, barro o plástico?
Yo siempre he usado, no he usado plástico, uso de arcilla. Barro, Vale, de arcilla. Vale, vale. ¿Por algún mecanismo? ¿Por temperatura, para que no se caliente? ¿Por qué motivo utilizas arcilla en vez de plástico, por ejemplo? ¿O por facilidad, porque lo tienes más a mano? Por facilidad, por durabilidad, duran más tiempo, muchas veces la reciclamos, el plástico al final se acaban rompiendo, se parten y luego, bueno, yo menos plástico utilizo. Lo digo porque en muchas carnívoras no se puede utilizar maceta de arcilla, básicamente porque liberan ciertos iones al medio y eso aumenta su conductividad y al final afecta, sobre todo en Dionaea sarraceni, especialmente en Dionaea, y no pueden crecer en macetas de arcilla. Por eso te decía, si yo he utilizado en Drosophilum macetas de arcilla, pero quería saber un poco si utilizabais maceta de plástico. Siempre arcilla, y ha ido... Muy bien, seguro. Sí, sí. Por experiencia sabemos que al trasplantar la Drosophilum existe una probabilidad muy alta de que se muera. ¿La soléis trasplantar? Pues la hemos trasplantado pero cuando las hemos... Al principio lo hacíamos cuando la hemos germinado en semilleros y la pasábamos todo el cepellón del semillero a maceta, pero la mortalidad era baja, o sea que iban bien, pero se paraban un poco y Luego arrancaban. Y al final... Pero no manipulabais la raíz en ningún momento, No, solo era coger. Era coger, sí. Vale. No, pero últimamente la sembramos directamente en la si queremos tener plantas en maceta, que es la que luego a lo mejor vamos a hacer un experimento en campo o en algún sitio, en la maceta donde germina. Vale. Y el riego, diríamos que es lo más complicado de todo, lo que más nos cuesta a los que cultivamos esta especie. ¿Con qué frecuencia regáis en las diferentes estaciones? ¿Seguís la misma frecuencia cuando es un planteo y cuando ya es adulta? Bueno, yo nunca... bueno, sí, hace tiempo que sí la tuvimos hasta que murieron. El riego la regábamos prácticamente, o sea, cuando veíamos que el suelo tenían a lo mejor un plato interior que ahí no... O sea, un plato exterior que estaba seco, la regábamos, es decir, que no... No os mirabais mucho eso, es porque mucha gente alega que esta especie es muy tiquismiquis a la hora de regarla y que se muere con mucha facilidad con un mínimo exceso de riego. Yo he notado que cuando es joven no, tolera mucho más el agua, pero cuando es adulta muere con mucha más facilidad. ¿Pero con qué tipo de agua? Agua destilada. Agua destilada. Yo utilizo agua de osmosis. Por eso... Porque yo creo que incluso con agua mineral de mineralización débil va bien. Va bien, sí. En carnívoras, si la conductividad es baja, que es inferior a 100 ppm, en todas las carnívoras va perfecto. Sí. Y también en el invernadero lo que sí tenemos que era un nebulizador. Para aumentar la humedad, sí. A lo mejor sería esto. Con un nebulizador eso las tiene más felices. ¿Cuál es el tiempo máximo que habéis mantenido una Drosophilum en cultivo? Pues el tiempo máximo han sido 2 años. 2 años. Pues como la mayoría de personas. Sí. ¿Y puede florecer más de una vez? ¿En cultivo? No, en cultivo yo no lo he conseguido. No. ¿Y en campo sí? Bueno, en campo sí, claro. En campo puede florecer 3-4 años. Wow. Ahí tenemos datos de los datos de demografía. Tenemos bastante y te puedo decir incluso que en hábitat secundario el patrón, o sea, la planta vive más años que en Errizas, en brezales, en hábitat primario. ¿Y a qué se debería esto? Pues yo creo que es porque además no solo eso, sino que las semillas de estos hábitats perturbados, crónicamente perturbados, germinan más sin la estimulación del calor. Vale. Entonces lo que yo creo es que en el hábitat primario hay un filtro ecológico muy fuerte, que es esta ventana temporal que se cierra cuando crece el brezal, con lo cual solamente aquellos individuos que pueden completar su ciclo lo más rápido posible y que florezcan todos los años. Aquí en los hábitats secundarios hay algunas plantas que algunos años no florecen.
Ostras, ¿no florecen cada año? Pues No florecen cada año, pero en los hábitats primarios sí. Pero claro, este tipo de fenotipo, si es, porque no sabemos aún si es plasticidad fenotípica o son fenotipos distintos, en un hábitat primario se filtrarían, sí, desaparecerían. Bueno, en principio esta es toda la entrevista. Muchas gracias por este paseo, por estos lados. La verdad es que me ha encantado y bueno, ver la Drosophilum creciendo in situ es muy diferente cuando la tienes en invernadero. Y además con la cantidad de Drosophilum que hemos visto. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por tu interés. Muchas gracias. Bien chicos, esto ha sido la entrevista. Como veis, el audio, el viento en concreto nos jugó una mala pasada. Pero bueno, es lo que se pudo grabar en ese momento y con los medios de que se disponían. Así que bueno, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido alguna que otra cosa. Yo la verdad es que me lo pasé muy bien y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.